Quiero relatarles la historia de un gobernante que tomó la decisión de contratar a una persona para que maldijera a sus enemigos. Cuenta la historia, el relato dice que este hombre llamó a esta persona que tenía cierta fama por su autoridad espiritual y le dijo, quiero que me maldigas a este enemigo, este pueblo enemigo, porque parece ser que no lo podía enfrentar de ninguna manera. Siempre que intentaba, pues este pueblo le ganaba y él pensó que la mejor manera era debilitándolo en la atmósfera espiritual para que lo pudiera luego conquistar en el ámbito natural. La historia dice que este hombre recibe el pago y se va para maldecir al pueblo y en 3 ocasiones intenta maldecirlo, pero el Dios eterno no le permite maldecirlo. Todos sabemos que estamos hablando de Balac y Balán, ¿verdad? Balán es un supuesto profeta y Balac es el rey de una nación enemiga del pueblo de Israel, donde este pueblo odiaba a los israelitas, pero no los podía enfrentar de ninguna manera y pensó que maldiciéndolo era la manera como ellos iban a poder conquistar a esta nación. Mas, sin embargo, Dios le salió al encuentro y no pudo de ninguna manera hacerlo. Hola, yo soy Leslie, bienvenidos a mi canal de YouTube, Mujeres Apostólicas, y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de las maldiciones, ya que hemos hablado en videos pasados acerca de la bendición y cómo bendecir a tus hijos, y vamos a hablar más adelante cómo bendecir tu casa y todo lo que está bajo tu mayordomía. Espera ese video más adelante. Sin embargo, hoy quiero, porque sentí en mi espíritu poder compartir esto, porque tenemos que estar conscientes de que así como hay bendiciones, también hay maldiciones. Y hay una realidad. Hay gente que tiene autoridad para maldecir. En realidad todos tenemos poder en nuestra boca. La Biblia dice que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Ahora, la gente que, además de ser gente, de ser seres humanos, que por sí ya nosotros tenemos unas capacidades, la gente que está en autoridad, pues también tiene un peso, así como es en el mundo natural, en el mundo espiritual. Los gobernantes de naciones pueden bendecir o maldecir. Las personas en autoridad espiritual pueden maldecir o pueden bendecir. Esa es la razón por la cual usted va a encontrar todavía el día de hoy, 2024, todavía en naciones primermundistas como en las llamadas tercermundistas a nivel económico, ¿verdad? Que hay gente que su trabajo, su labor, su hacer de cada día es que los contraten para hacer brujerías, maldiciones, hechizos, todo eso cae bajo la categoría de maldición para hacerle mal de ojos y cosas como esas que a lo mejor algunas personas piensan que no existen, que eso es una mentira, una charlatanería, en muchos casos lo es, pero la realidad es que también hay un mundo espiritual de maldad que nosotros tenemos que estar conscientes de él y en el caso de que usted es creyente, porque le estoy hablando al pueblo de Dios, le estoy hablando a la iglesia del Señor en las naciones, el apóstol Pablo nos dice que nosotros no podemos desconocer el mundo espiritual y la palabra dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, que nosotros tenemos que estar conscientes de que hay un mundo espiritual, que hay rangos en ese mundo espiritual y que están aquí y nosotros tenemos que aprender a combatirlo. La realidad es que la maldad, como los malos deseos existen y hay gente que es contratada para maldecir a otro, para maldecir tu vida, para maldecir tu matrimonio, a tus hijos, para maldecir empresas, negocios. Y nosotros lo hemos visto, hay videos acerca de eso. Cuando usted camina por las ciudades, usted va a encontrar que están hasta institucionalizados, tienen sus propios negocios acerca de todo esto. A mí me sorprende, estoy aquí actualmente en la ciudad de Houston y yo leí un periódico que aquí regalaban no sé si todavía lo siguen regalando, en los supermercados y cuando
usted iba a las esquelas o iba a la parte de los anuncios, en realidad, aparte de los anuncios, la gran mayoría de los anuncios, muchos tenían que ver con prostitución, masajes y todo ese tipo de cosas que prostitución vedada, pero también mucha hechicería, mucha gente agradeciendo al Espíritu Santo y de primera intención tú puedes decir, el Espíritu Santo, pero nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero luego cuando lee lo que se habla allí, pues realmente no es el Espíritu Santo de la palabra de Dios, sino los inventos de hechicería y brujería y un montón de ofrecimientos de hechicería y de brujería para hacerle daño a las parejas, para hacerle daño a la persona que te robó tu pareja y cosas como esa, que le llaman hechicería para el amor, hechicería para el dinero, etcétera, y todo ese tipo de cosas que se da todavía al día de hoy. Y yo quiero que usted entienda que la palabra aborda este tema, la palabra de Dios aborda este tema. Y en primer lugar le quiero hablar de que la Escritura dice en Proverbios 26:2, como gorrión que vaga o golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, y yo quiero que entienda, en primer lugar, que todo lo que usted identifica como cosas que están sucediendo en su vida que no provienen de Dios porque entendió que es la bendición, entendió lo que eso significa y lo que Dios quiere para su vida, porque lo que Dios quiere para tu vida y para la mía es lo mejor y no lo peor, es que tú vivas en paz, en victoria, que tengas prosperidad, que logres, que alcances, que cumplas el propósito por el cual Dios te trajo de las tinieblas a su luz admirable, según el apóstol Pedro. Y la palabra dice en el libro de Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bien para nosotros. Por lo tanto, cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra vida que no está de acuerdo a la palabra que Dios dio para nosotros, nosotros lo podemos incluir dentro del término maldición, que es maldecir, pero también tiene que ver con estar bajo cierto tipo de asuntos o circunstancias que se vuelven cíclica, de fracaso, de tiniebla, de hechizo, de, no sé, de cosas que uno las identifica como que definitivamente no provienen de Dios. Y le quería contar que mi abuelita, que murió ya hace algunos años y yo amaba a esta abuela mía, que me enseñó tantas cosas en la vida. A veces nosotros estábamos jugando en el patio y ella decía, súbanse, que ya va a llover, recojan la ropa, que ya está seca, porque se secaba la ropa afuera, ¿verdad? Recójanla porque va a llover. Y uno en su niñez decía, pero ¿cómo es que la abuela sabe que va a llover, no? Porque a veces ni la gente del weather, del tiempo que da los pronósticos, la pega como la abuelita de uno lo pegaba. Y bueno, la cosa es que la abuela tenía una manera muy interesante de saber cómo iba a llover. Y es que a veces ella salía afuera y miraba el cielo y se quedaba mirando y de momento veía las golondrinas comenzar a dar vuelo alrededor de las palmeras o de los árboles y revoloteaban mucho y eran todas, salían y daban vuelta, daban vuelta, daban vuelta y esta era la señal evidente de que el tiempo había cambiado, de que algo en la atmósfera había cambiado y ella claramente como una herencia de sabiduría, probablemente pasada de una generación a otra, ella sabía que iba a llover. Y mire, señores, usted lo podía apuntar 5 minutos después que uno se subía, se tiraba el aguacero, relámpagos, trueno y la lluvia venía con todo. Y uno se quedaba mirado porque uno pensaba que la abuelita tenía unos superpoderes, no, el poder de la observación. Por eso el libro de Proverbios capítulo 26 versículo 2 dice que como la golondrina en su vuelo, la
maldición nunca vendrá sin causa. Quiere decir que si nosotros estamos viendo estados de maldición en nuestra vida, situaciones que concurrentemente están viniendo para fracaso, para destrucción, enfermedad, situaciones que están viniendo continuamente, en vez de enfocarnos en ese resultado, tenemos que buscar la causa porque algo lo está provocando. Le estamos dando legalidad a las tinieblas, le estamos dando legalidad. Satanás tiene un asidero legal para trabajar en tu contra. Recordemos la vida de Job, por ejemplo. Job era un hombre justo, dice la palabra. Y la escritura dice que él se levantaba todos los días a levantar altar delante del nombre del Señor por él y por su familia. Pero en un momento dado, dice el Señor, o dice la palabra, ¿verdad? Cuenta el relato bíblico que Dios le da permiso a Satanás de tocar la vida de Job. Y dice Satanás, claro, no has visto a tu siervo Job, él está rodeado por ti. Y mientras él está rodeado, no puede ser tocado. Pero si tú me das el permiso, y estoy haciendo una transliteración, estoy haciendo un relato libre de la escritura, dice él, si tú me permitieras tocarlo, yo lo tocaría. Entonces el Señor le dice, toca todas sus cosas, pero no toques su alma. Y entonces el Señor como que le bajó la protección que tenía, la desactivó y Satanás pudo ingresar y pudo tocar todo lo que estaba bajo su mayordomía, cayendo en una tremenda situación y trayendo como resultado un momento de maldición, de quebranto, una situación tremenda en su vida. Y entonces, usted necesita tener activada la protección del Señor. Y cuando nosotros, por alguna razón, le damos legalidad a Satanás por hacer cosas que no corresponden a la vida de Dios, entonces Satanás se va a aprovechar de eso para traer ciclos de destrucción y de quebranto a tu vida. ¿Cómo yo respaldo lo que yo le acabo de decir? Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. En el video anterior o videos anteriores hablé acerca de la bendición. Cuando termine de escuchar este video, usted se va y repasa lo que yo compartí con ustedes. Pero ahora voy a ir a Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 en adelante. Dice la escritura, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Voy a pararme aquí, versículo 15 del capítulo 28 de Deuteronomio. Hay gente que no cree en la totalidad de la escritura. Lo respeto, pero no lo comparto. Estos 66 libros, a los cuales nosotros le llamamos Biblia, son la palabra de Dios. Son eternas, son soberanas, vienen del trono de Dios y nosotros tenemos que tener cuidado de recibir la palabra, estudiar la palabra y manejarnos entendiendo el carácter de Dios a través de ella. Porque el reino de los cielos estamos hablando, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando del gobierno de Dios sobre los hombres. Y le he hablado, usted me va a escuchar hablar del hecho de que en el reino de los cielos hay un protocolo divino y que la palabra nos revela cuál es ese protocolo. Y nosotros tenemos que aprender que como hijos del reino, como ciudadanos del reino de los cielos, como gente que está aprendiendo a vivir en el reino de Dios nuevamente porque fuimos conectados de vuelta a ese reino a través de Jesús, su muerte y su resurrección, que nosotros necesitamos entender cómo ese reino se maneja. Entonces necesitamos comprender lo que la palabra nos está hablando, lo que la palabra nos está diciendo y cuál es la interpretación de esa palabra para el día de hoy. Esa palabra bien interpretada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos coger cabeza y podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar. Y la Escritura nos dice que hay maldiciones que nos alcanzan, que nos persiguen y nos alcanzan como resultado ¿de qué? De que nosotros no preservamos los principios eternos, que por el contrario los transgredimos. Y aquí le voy a dar un ejemplo.
el Dios eterno estableció desde la eternidad, desde el principio de la creación, leyes en el universo que si usted las quebranta, usted va a recibir el dolor de quebrantar esas leyes. Ejemplo de eso, la ley de la gravedad. Usted la puede negar, usted puede desconocerla, pero si usted se trepa en una palmera o en el techo de la casa y de allá se tira o de allá se cae, usted va a experimentar esa ley aunque no crea en ella. Y esa ley la establece el Dios eterno, no un gobierno. No es que funciona aquí donde yo estoy y a lo mejor en la Patagonia o por allá en el África. Esa ley no existe, no, son leyes del Creador y son para el universo y son para toda la creación y son para todo este globo terráqueo. Y estas palabras Dios se las está dando a su pueblo, que es modelo de vida para todo aquel que quiera servir a Dios. El que no quiere servir a Dios, bravo. Esa es tu decisión personal, eso es lo que tú determinaste para tu vida, pero lo que la palabra establece, lo establece para quien quiere servir al Dios eterno y quiere honrarlo. Y usted no puede aceptar la mitad de la Biblia y la otra mitad desecharla, como lo hacen mucho el día de hoy. Y todavía tenemos gente que no te acepta el antiguo y que algunas cosas del Nuevo Testamento son las que aceptan y las demás inventa un Dios aquí en la cabeza que es su Dios y al que él quiere seguir. Y bueno, ese es tu libre albedrío, pero nosotros nos remitimos a la Escritura y en la legalidad de la palabra nosotros nos movemos porque es la palabra la que nos guía en el reino de los cielos, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra relación con el Dios creador del universo. Y antes que me diga lo que ya creo estoy oyendo del otro lado y probablemente me lo escriba aquí en los comentarios, escríbalo. Yo sé, hay mucha gente que me va a decir, pero Jesús llevó la maldición en la cruz del Calvario. Usted tiene razón, usted está en todo lo correcto. Es cierto, la Escritura dice que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario y exhibió públicamente a todos los demonios como en caravana de guerra, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y eso es cierto y esa palabra es potente. El problema está o la situación está en que nosotros no nos hemos enterado de eso o quizás no lo hemos recibido. Esa palabra no se ha hecho carne en nosotros y mientras nosotros no tenemos comprensión, porque la Escritura dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento, en la incapacidad de entender el diseño de Dios, Satanás se aprovecha y se usa de eso para traerte daños, para lastimarte, para quebrantarte. El desconocimiento de la palabra le abre puertas al enemigo para que el enemigo pueda operar en tu contra y dañarte y lastimarte. Y yo quiero que usted entienda que Dios nos da la autoridad, pero usted tiene que ejercer la autoridad. Jesús hizo su parte, ahora nosotros tenemos que tomar la legalidad de la palabra y con esa palabra pelear. La Escritura llama a la palabra, la Biblia, la llama la espada del Espíritu con la que nosotros peleamos en contra de un enemigo que se levanta brutalmente contra nosotros y que se aprovecha del desconocimiento del ser humano en general, de ese mundo espiritual y de cómo ese mundo espiritual se mueve. Así que nosotros tenemos que saber que hay maldiciones que nos lastiman, que nos laceran y que muchas de esas maldiciones no las generamos nosotros, ni nuestras acciones muchas veces, que son maldiciones generacionales. Me interesa que usted sepa lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, dice la palabra que no debemos tener imágenes, que no nos debemos inclinar a ellas, porque solo debemos adorar al Dios eterno. Dice la palabra, porque soy fuerte y celoso, hablando el Señor, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y hay una porción de la Escritura que nos habla de que las bendiciones son hasta 1000 generaciones y que las maldiciones duran
4 hasta 5 generaciones. Escuchaba una disertación de un hombre, un científico, que habla acerca de las maldiciones y de la cuarta y quinta generación. Y es bien sabido hoy en ciencia que cuando hay una maldición que pasa generacionalmente, en la quinta generación se vuelve parte de su ADN. Y ya no es solamente que se practican cosas, sino que la quinta generación nace con inclinación a hacer cierto tipo de cosas como si fuera parte de su naturaleza, y que la misma persona no se explica por qué se siente inclinado naturalmente a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y entonces viene como resultado de arrastrar una maldición de una generación a otra. Aquí no tengo el tiempo de explicar todo esto, pero esta es una cosa con la que nosotros tenemos que tomar nota, tener cuidado, porque a veces vivimos por la vida o pasamos por la vida viviendo situaciones que no las hemos identificado como maldiciones que necesitan ser quebrantadas, cosas que han pasado generacionalmente en nuestra vida o que se han generado en nuestra propia vida por quebrantar o transgredir principios eternos, que como resultado de esas transgresiones, que como resultado del quebrantamiento de esos principios espirituales, hemos desencadenado o situaciones de bendición o situaciones de maldición. En el caso de transgredir, son situaciones de maldición para nuestra vida y estamos viviendo maldiciones en nuestra vida como resultado de eso. La otra situación es que al nosotros permitirnos cierto tipo de actividad de pecado en nuestra vida, porque ese es nuestro libre albedrío, porque yo no creo en la santidad, porque ya Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario, porque no voy a perder la salvación, etcétera. Todos los cuentos que nos hablan el día de hoy, mucha gente que desconoce la escritura, le damos permiso a las tinieblas para operar en nuestra vida, terminamos viviendo situaciones que nosotros no sabemos de dónde viene y que también por desconocimiento no buscamos su causa. Pero las maldiciones que llegan a nuestra vida no llegan sin causa. Ahora es claro que el enemigo usa personas que tienen cierta autoridad, han ganado cierto conocimiento en el mundo espiritual de tinieblas y que pueden ser contratadas para maldecir familias, personas y hasta naciones. Escuchaba yo hace algunos años a una venezolana muy inteligente con un doctorado que escribe un libro acerca de la actividad espiritual en Venezuela y cómo los gobernantes, tanto Chávez como Maduro, han contratado brujos que han venido de Cuba para maldecir la ciudad, para entregarla a las tinieblas, para mantener a la gente sujeta a toda clase de oscuridad, y continuamente tienen este tipo de actividad de entregar y hacer cosas en ese sentido para mantener el poder y la autoridad gubernamental a través de mantenerse en actividades demoníacas, de maldecir al pueblo, de mantenerlo atado, de mantenerlo bajo tinieblas. Y eso es una realidad. Y nosotros necesitamos aprender a quebrantar estas maldiciones, que muchas son generacionales, otras son generadas por nuestra actividad y nuestro desconocimiento en las tinieblas, dándole lugar y dándole permiso, dándole oportunidad a Satanás para que pueda operar en eso. Todavía hoy hay gente que contrata brujos, les decía, para maldecir a sus enemigos, y nosotros necesitamos aplicar principios espirituales para cerrar la puerta a Satanás,
para quebrantar las maldiciones que han estado operando en nuestra vida y para no permitirle a las tinieblas seguir utilizando esas maldiciones para mantenernos atados. Así que mi próximo video va a ser una enseñanza de cómo quebrantar esas maldiciones generacionales. Les voy a orientar y además de eso les voy a recomendar algunos libros para leer que son muy buenos. Si usted no cree en esto, no lea el video. Desuscríbase, no vea mi canal, bloquéelo. Pero para la gente de reino, para la gente entendida en los tiempos, esto es algo que hay que repasarlo en nuestra vida cada cierto tiempo, enseñárselo a nuestros hijos, no para tener miedo, no para andar no sé, como personas espiritufláuticas viendo cosas en todos lados, pero sí gente que está entendida en los tiempos, entendida en las temporadas, que tienen ejercitados los sentidos espirituales y que comprenden que hay una dimensión del espíritu que nosotros tenemos que aprender a vivir en ella y necesitamos mantener a raya a Satanás, haciéndole saber que nosotros entendemos lo que pasa en el mundo espiritual y que Él no tiene parte ni suerte, no tiene lugar en nuestra vida, porque nosotros estamos capacitados para mantenerlo a raya, no en nuestra fuerza, sino en la autoridad de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando nosotros aprendemos a ser gente que maneja con inteligencia, con sagacidad, la palabra de verdad y aprendemos a mantener a raya a Satanás, veremos cosas extraordinarias a favor de nuestra vida. Vamos a ver a Dios operando a nuestro favor. Vamos a ver a Dios cubriéndonos en todo tiempo y saliendo adelante en el nombre de Jesús el Señor. Así que espero que esta palabra te despierte el entendimiento, te lleve a tener hambre de la palabra, a escudriñar la Escritura, a buscar lo que la palabra del Señor nos habla y a estar entendido en lo que es bueno para nuestra vida, de tal manera que nosotros podamos salir adelante en el nombre poderoso de Jesús el Señor. Paz a ti, bendiciones.